es muy interesante poder nosotros aprender de esos temas muy particulares que cada día se está dando, ¿sí? Más que todo, lo que comprende lo que es la violencia familiar. La violencia familiar, pues, se da en todos casos, ¿sí? En todo tipo de margen social. No solamente pues, en lo que es las clases sociales de extrema pobreza, pobres, ¿no? Sino que se da en todo tipo de escalas sociales. Lo más importante de nosotros es lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a aprender hoy es acerca de la violencia familiar en general, ¿sí? ¿Qué es la violencia familiar? La violencia familiar es un acto que se da en el ciclo del hogar, en el ciclo familiar, ya que pues si nosotros podemos ver más de todos en los periódicos, en las noticias, vemos muchos casos de violencia, ¿sí? ¿Ah? En los niños, ¿ah? En las mujeres también, ¿ah? Más que todo se da en las mujeres, también violencia también en los hombres también, ¿sí? En los hombres también hemos visto muchas veces, ¿sí? Aunque en tiempos antiguos rara vez se veía violencia en los hombres, ¿sí? Pero ahora en la actualidad, pues la mujer también cumple un papel muy importante en estos casos, ¿sí? En la violencia contra el hombre, pero más también se da en el familiar. Pero hay varios tipos de violencia, ¿sí? ¿Cierto? No solamente si yo hago un acto de violencia, no solamente significa que tengo que haber una agresión física, sino que ¿qué más implica la violencia? Psicológica, ¿sí? Psicológica. Entonces, y eso es lo que quizás en muchos casos la violencia psicológica es lo que causa más daño que la física. ¿Ah? Entonces, también vamos a ver también lo que es la violencia también que se da también en los hogares. También, ¿en qué parte también se da la violencia? No solamente en los hogares, sino también ¿dónde? En los colegios, en los colegios, escuelas, trabajo también, ¿sí? Muchas veces. Entonces, la violencia es algo que muchos de nosotros, a veces sin pensar, también hacemos violencia o no. Claro que sí. Hacemos violencia muchas veces. En cualquier momento de nuestra vida quizás hemos actuado con un impulso violento. Entonces, de repente a veces no tenemos paciencia a los niños y a veces nos dan tanta rabia que muchas veces, muy bien. Entonces, pero esos son tipos de violencias que muchas veces a veces se nos da a nosotros, ¿sí? Se nos da a nosotros. Pero ¿por qué? ¿Por qué a nosotros muchas veces se nos da ese impulso de violencia? ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos la violencia como un acto de defensa, ¿sí? Un acto de defensa, como queremos defendernos. Por ejemplo, si nosotros algo nos ataca, nosotros como nuestro mismo impulso actuamos, ¿sí? Actuamos con un acto, y la manera de actuar es un acto ¿qué? Un acto violento. Dile si Rojo está grabando. Puede ser, no sé, algún brusco, o puede ser también un acto violento psicológico, ¿sí? De repente alguien te insulta, pero tú reaccionas con un insulto más, ¿sí? Y quizás no nos damos cuenta que con ese insulto podemos nosotros ¿qué? Hacer sentir mal a la persona, Entonces sabemos que la violencia es algo prácticamente generalizado que se da en toda la sociedad y que muchas veces, sin darnos cuenta nosotros, nos convertimos también en personas que también hacemos violencia. Entonces, en el hogar, ¿qué implica el hogar? Muchas veces niñitos, a veces el hombrecito siempre es el que prácticamente el gruñón, ¿sí? el que llora por cualquier cosa, ¿sí? El que es más. Y la mujercita, cuando es niñita, tiene que siempre acceder a las cosas, ¿sí? A ser más pasiva. Por ejemplo, a hacer prácticamente, hijita, hazme esto, otra cosa, ¿sí? Siempre teníamos a las mujercitas a mandar, hijita, hoy te toca lavar los platos. Pero muchas veces a los hombres no tanto, ¿sí? Porque la mujercita es medio rebelde, además
Entonces, desde muy pequeños, ya enseñamos a nuestros niños a que el hombrecito sea un poco autoritario en el hogar. Entonces, cuando ya crece, entonces él se cree el que tiene autoridad, entonces se siente superior a su vínculo, ¿qué? A su vínculo familiar. Entonces, vecinos, amigos, sabemos que también hay otro tipo de violencia, que es la violencia económica. Por ejemplo, dice ahí, de repente el conviviente, el esposo, dice, a ver, ¿en qué has gastado la plata? Muchas veces, ¿sí? Nos ponen pretextos. ¿Ah? ¿En qué has malgastado el dinero? ¿Sí? Entonces, puede ser también un acto de ¿qué? De violencia económica. Y nosotros también sabemos, la violencia también se da en las escuelas. ¿Ah? Lo que es ahora en la actualidad el bullying, ¿sí? Que es un acto de intimidación hacia ¿qué? Hacia las personas, ¿sí? Muchas veces, a veces los niños prácticamente están prácticamente en libertad ante todo esta sociedad, ¿sí? Se sienta en el centro de toda la observación de los demás. ¿Qué significa eso? Que muchas veces, a veces los niños se sienten intimidados. ¿Ah? Siempre hay compañeros que pastillan ahí. ¿Ah? ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que muchas veces el niño se vuelve muy tímido. ¿Ah? Quizá de repente a veces no quiere comer. ¿Por qué no quieres comer, hijo? Algo debe suceder, ¿sí? ¿Ah? De repente hay violencia entre tus compañeritos. ¿Ah? A veces el niño se vuelve ¿qué? Violento, rabioso, ¿sí? ¿Ah? A veces el niño también se vuelve temeroso. ¿Ah? Entonces, esas son secuelas de ¿qué? De que existe violencia. Entonces, eso nosotros debemos como vecinos, como amigos, debemos detectar, ¿sí? Y que eso siempre se ve en nosotros. ¿Ah? Entonces, la violencia es un acto que muchas veces nosotros lo utilizamos como defensa, como acabo de repetir. Es igual que cuando un animal, ¿sí? Un animalito, ¿ah? hagamos de un perrito, ¿sí? Cuando queremos coger de repente al cachorrito, ¿qué hace la madre? Pues, ataca, quiere morder, ¿sí? Como un acto de ¿qué? Entonces, muchas veces nosotros, ese impulso que nosotros que tenemos, debemos controlar. ¿Ah? Sabemos que en la actualidad se están viendo muchas violencias. ¿Ah? El año pasado pues se ha visto mucho lo que es el feminicidio. ¿Ah? ¿Qué es el feminicidio? Es un acto que contra la violencia contra la mujer. Hemos visto muchos casos, ¿sí? En las noticias, etcétera, más que todo en la mujer que ha sido pues maltratada hasta el punto de llevársela a la muerte. ¿Ah? A la muerte, golpeada, asesinada. Entonces, hemos visto muchos casos de feminicidio, ¿sí? De parte de sus convivientes esposos. ¿Ah? Entonces, eso está sucediendo. Esa noticia no se veía en la actualidad, en los años atrás, ¿no? ¿Ah? En el siglo XX no se veía eso, pero en el siglo XXI ya se está dando este tipo de casos. También la violencia también entre el hombre, ¿sí? Acabamos de ver también que hace poco una esposa también había aportado que el miembro viril de su esposo, ¿sí? Entonces, eso también es un acto de ¿qué? De violencia, ¿ah? De violencia. ¿Qué decía? Pues si no va a ser de mí, no va a ser de nadie más. Mejor lo corto, ¿Ah? No, pero a nosotros puede pasar eso, pero eso habla también de violencia también, ¿sí? De violencia. ¿Ah? Entonces, sabemos que la violencia está completamente generalizada en todo sitio, también en nuestra misma comunidad, ¿sí? Que se está dando. Entonces, debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado con nuestros hijos, con nosotros mismos, debemos respetarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, ¿para qué? Para que así, pues, nosotros podamos ser unas buenas personas cada día y que la violencia, pues, no sea un acto de nosotros de hábito, sino que también que nos sirva un acto de ¿qué? De defensa. ¿Ya? Muy bien, amigos, vecinos, espero que les haya servido estos minutos de mucha sabiduría para que ustedes también puedan conocer
y que tengan un poco de conocimiento en estos tipos de temas, ¿sí? Que es muy importante. ¿Ya? Muchas gracias. Hola vecino, ya escuchaba al ponente ahí que sobre violencia, cómo se da, en qué caso se da, muchas veces se da en lo que es violencia en las escuelas, escuelas más comunes, los que tienen sus hijitos pueden darse cuenta que el muchacho más grande, el más sabelón, el pegalón que se le dice, siempre está molestando a los más débiles. Eso da una violencia en los casos de lo que es escuelas. Ya se me podía dar cuenta que era una pequeña charla que se podía dar ya para estar culminando. Una de mis compañeras va a pasar a poner algunas firmas que vamos a necesitar, pero antes de eso vamos a tener un rato de refrigerio. Mis compañeras pueden pasar con lo que es la gasecita que se va a dar, mayormente para lo que son niños, las madres puedan tomar su refrigerio. A ver.